Hola, buen día. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como ya sabéis, plega septiembre y cuando plegas en septiembre principia o curso. Y esta vegada os queremos charlar sobre los cursos de aragonés, que con el nuevo curso también principian las clases de aragonés. Para las personas que vivís en Zaragoza, tenéis varias posibilidades de puestos para aprender aragonés. A primera, lle Nogará, que lle a Escuela de Aragonés, que tiene cursos de primer y segundo grado. Y a segunda, lle os cursos que fa o Sindicato Universitario Seira, que los fa en la universidad, en la Casa do Estudiant. En Nogará, para los alumnos de primer grado, tenéis la posibilidad de apuntartos os miércoles u jueves de 7 a 10 u os sábados de maitins de 10 a 1. Dimpués, a los alumnos de segundo grado que quieran hacer segundo grado en Nogará, tenéis la posibilidad de apuntartos os lunes de 7 a media a las 10. Y dimpués os cursos de Seira, que se fan en la universidad, que también son muy orientados a chen joven, que siga universitaria, que quieras comencipiar, porque son cursos como si estasen de primer grado. Y no se continúa en segundo grado, porque la chen que quiere continuar en segundo grado ya pasa a Nogará. Y esos son os jueves de 7 a 9. Para apuntartos a estos cursos, os podéis apuntar en la Flama, que lle en la carrera mayor 53, que lle ubierta todos los días de lunes dica domingo dende a 6 de la tarde dica cierre. Ta os cursos de Seira también os podéis apuntar en la Flama, como os he dicho antes, o por correo electrónico, que también os dice aquí alto, para que os podáis apuntar. Yo esta añada, como en Zaguerías, faré os cursos de 7 a 9 en Seira, en la Casa do Estudiant. Dimpués, también había personas que pueden vivir en Aragón o de fuera de Aragón que les fese gollo de hacer un curso a distancia. Pues en Nogará, si escribís por correo electrónico, también ofrecen la posibilidad de hacer los cursos a distancia. Y dimpués, que yo sepa que habrá más puestos en todo Aragón y más lugares en los que se faiga clases de aragonés, pero también sé que Nogará tiene como una sede en Tarazona, más concretamente en Lituénigo, que también se fan las clases de aragonés. Así es que espero que esta añada siga vuestra añada en la que os decidáis a aprender aragonés. Ahora ya, continuando con nuestro vídeo de esta semana, como ya sabéis, la semana pasada hacíamos cómo apañar un punchazo de bici y esta semana que le va a continuar como siempre con nuestras recetas. Y esta vegada, una receta vegana también, sin garra ingrediente de origen animal, que va a estar un pastel de verduretas. A esta receta administramos farina de garbanzos, fungos, bravacín, pimientos, cebolla, trunfas y hacemos freír las trunfas talladas en ronchas en nuestra sartaina y que sigan una mica rustidetas. Importante que sigan en ronchas y después las metemos en nuestro roscader para que faigan como de molde de nuestro pastel. Las metemos bien chuntas, probando de no disar guaires foraus, para que quede de esta traza. Tallamos las verduretas en trozos chicorrons y tallamos buena cosa de verduretas, para que salga un pastel bien pleno de verduretas, y las hacemos freír en una sartaina. Citamos sal u bella especia que nos agane, y eso ya como nos fallo a gollo. Les echitau sal y una mica de pimienta. Y pues pillamos a farina de garbanzos y la echitamos también en otro roscadero. Esto a huello, no digo cantidad porque esto según tes veigamos y según tes como queramos hacer de grano nuestro pastel. Y íbamos chitando china chana agua y lo rechiramos. China chana hasta que no queden grumos, íbamos chitando farina y íbamos chitando agua. Y ha de quedar una maseta que siga como textura como una mena de huevo. Y después chuntamos las verduretas y a farina de garbanzo y una vez que rechiramos todo queda de esta traza y ya lo metemos to furno. Esto también a huello, hemos de estar a la tisba a 180 grados y veis si he feito pastel por dentro. Y ya veis que queda de esta traza buenísimo. Aquí tallado un trocet de pastel que queda muitísimo bueno.
Espero que os haya feito goyo este pastel de verduretas. Ya veis que como siempre hacemos cosetas sencillas y que sigan veganas para que toda la chen pueda minchar. Pues esto pues está un día que tengas una borina o un día que quiera hacer una coseta especial en casa vuestra o mismo está un cabo de año para poderlo levar, para mincharlo entre varias personas. Y bueno, pues como te os he dicho antes, lo que fue animartos a que os apuntéis esta añada a los cursos de aragonés. Ya veis que había cursos y seminarios por todo Aragón, porque hemos dicho aquí los que conocemos, pero de seguras que habrá más. Si queréis en la página de Escuchetes, en que veáis estos vídeos y que en suyo lugar o en lo puesto aunque viva se faigan cursos, que nos dice también un comentario diciendo los horarios de los cursos y eso, para que toda la chen tenga a la suya disposición a oferta de cursos de aragonés. Y os animamos como siempre a aprender esta luenga. También os quería decir que, como siempre, rematamos con una frase feita. Y esta vegada, pues, di una frase que en castellano se fa servir y en aragonés también tiene, como si decísenos a suya traducción o a suya traza de decirla, que ye ubrir os huellos como una caparra. Yo cuento que ya sabes lo que ye, ¿no? Pues eso, que tengas buena semana, que lo paséis muy todo bien y que vaya bueno. Besed, au. De un tipo que parece tonto y